La creación intelectual es de vital importancia para el desarrollo de las sociedades y su calidad de vida, ya que puede implicar desde la solución de un problema técnico hasta la creación de algo estéticamente agradable para satisfacer una necesidad o deseo humano. Desde una canción de Juan Luis Guerra hasta la patente de una receta de pechurinas están contempladas dentro de la Constitución Dominicana, que en su artículo 52 reconoce y protege el derecho exclusivo de propiedad de autores e inventores sobre sus obras, invenciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano. Asimismo, República Dominicana ha ratificado múltiples tratados relacionados con la propiedad intelectual, entre ellos la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial y los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, hoy seguimos viendo cómo se violentan estas regulaciones de diversas formas por medio de la piratería, del robo de ideas publicitarias, de productos falsificados como las bebidas alcohólicas o los fármacos, entre otros. Hoy, en la mesa analizamos los avances a favor de la propiedad intelectual y las carencias que debemos enmendar para seguir fomentando la implementación de estas legislaciones. Un temazo que usted no se puede perder, y con nosotros tenemos allá a la derecha a nuestro querido Pochi Familia, quien es representante de la Sociedad de Gestión del Derecho de Autor en República Dominicana. Tenemos a José Gonel Cosme, quien es director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la ONDA. Bienvenido también Fernando Zapata, quien es experto en Derecho de Autor colombiano, director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, fundador del Centro Colombiano de Derecho de Autor, Secolda, y consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Bienvenido a República Dominicana y gracias por hacernos el honor de estar en nuestra mesa. Y aquí a nuestra izquierda, Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa, ya usted sabe, este es el tema y nuestro hashtag es, que no lo han puesto, Propiedad Intelectual ENM, para cualquier pregunta a nuestra mesa sobre este tema tan interesante. Vamos a conocer cómo es que realmente se puede vivir de la propiedad intelectual, del derecho de autor, quién cobra, cómo, cuánto, qué es violación, y ahora con las redes sociales y con el internet, cómo se han multiplicado los delitos en ese campo. Ya volvemos. Esta noche María Cela. Navidad, el mejor regalo siempre serás tú. En Claro, al activar Internet fijo o multiplan, recibes un 50% de descuento en renta por 3 meses. Esta Navidad, disfruta conectado junto a los tuyos de la mejor experiencia de navegación con el Internet más estable, confiable y preferido por los dominicanos. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más.
Vive 100 en sus presentaciones de 30 pesos y más contenido por 40 pesos. Vive 100 es un energizante confiable, especialmente diseñado para darte energía y combatir el cansancio con ingredientes de origen natural y sin colorantes artificiales. Pide tu Vive 100 en sus presentaciones de 30 pesos y más contenido por 40 pesos. Estás viendo Esta Noche María Cela. Bueno, señores, vamos a empezar con este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros, como decíamos anteriormente. En República Dominicana, la legislación sobre el derecho de autor o la propiedad intelectual no tiene tantísimo tiempo como en otros países. Sabemos que la historia data del 1710, en Inglaterra, después Estados Unidos implementó esto, después Francia, la Revolución Francesa, nuestra Constitución lo reconoce, el derecho a la propiedad intelectual, pero lo que es una ley, una oficina dedicada a esto, no es tanto el tiempo que tiene. Vamos para empezar, para que la gente entienda, ¿cuál es la diferencia entre cuando se habla de propiedad intelectual y cuando se habla de derecho de autor? Cuando se habla de patentes, cuando se habla de obras literarias, industrial, sociedad, etcétera. Vamos a aclarar esto, el que quiera empezar. José. Creo que el señor Ramos tiene la palabra por asunto de respeto. Okay. Gracias por darme la oportunidad de intervenir primero y gracias a ustedes por darme la participación a UNAP y de explicar conjuntamente con los demás que me asisten en este panel para hablar de un tema tan importante y significativo para la vida institucional de un país, para la vida de desarrollo del país. La propiedad intelectual en República Dominicana parece nuevo, pero había un ejercicio de aplicación que se remonta ya a principios del siglo pasado, en lo que era cuando ejercía la industria y comercio, o sea, estaban las propiedades intelectuales, la propiedad industrial y ese marco de referencia. ¿Pero era más propiedad industrial? Más propiedad industrial. Exacto. Pero prácticamente ya a principios del año 85 se creó una institución que creaba lo que tenía que ver con la propiedad intelectual, el derecho de autor. Sin embargo, nosotros empezamos desde el punto de vista legislativo a avanzar y ya en la década, a principios de la década del 2000, se creó una ley que fue la ley 2000, que tenía que ver con la propiedad industrial y también la ley que rige la ONDA, que es la ley 6500. Es decir, se crearon estos dos normativas, esos dos instrumentos jurídicos para regir todo lo que tiene que ver con la propiedad, el derecho de autor y la propiedad industrial. Ahora, ya la Constitución de 2010 lo constitucionalizó, que fue un paso muy de avance. O sea, hay que destacar que ya se venía haciendo el ejercicio, ya se tenía una conciencia de que la importancia que tenía para el desarrollo del país la constitucionalizar este tema. Entonces se convirtió en una ley sustantiva y dejó de ser una ley adjetiva. Entonces prácticamente a partir de ahí entonces la propiedad intelectual en nuestro país la tenemos dividida en dos elementos, porque la propiedad intelectual conforma lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial. Por eso tenemos aquí dos incumbentes, compañero Goner, derecho de autor, y quien está acá que representa la propiedad industrial. ¿Pero qué engloba? Exacto. Propiedad industrial. Entonces la propiedad, el derecho de autor realmente abarca todo lo que tiene que ver las obras literarias, todo lo que tiene que ver con creación, música, literario, científico, artística y creatividad, que tiene que ver en el arte de la creatividad. Nosotros realmente nos abarcamos todo lo que tiene que ver con patentes, con marcas, con signo distintivo, con denominación de origen, con denominación geográfica, con logo, con símbolos, con todos tipos de referencias que tiene que registrarse, nosotros los registramos. Pero prácticamente nosotros no solamente somos un registro, nosotros tenemos que ver con lo que es insertarnos en el campo del desarrollo de las innovaciones, de la creatividad,
de talentos en cuanto a lo que es la búsqueda de personas que tengan creatividad en términos de nuevas figuras, nuevas creatividades en términos de empresas, diseños industriales y todo ese tipo de cosas abarca lo que tiene que ver ONAPI. ONAPI, como gerentes, como institución gestoras de lo que es la propiedad industrial, pues prácticamente ha venido alcanzando una gran desarrollo, porque quiero decirle que en el año que yo tengo dirigiendo esa institución, he visto cómo ha crecido lo que tiene que ver con las solicitudes de patentes, con lo que tiene que ver con los diseños industriales, con lo que tiene que ver con las inscripciones de marca, con lo que tiene que ver con la cantidad de signos distintivos, los registros de logos, los registros de diseños, todo ese tipo de cosas, o sea que ya las personas... ¿Y las violaciones? Bueno, las violaciones también son constantes, pero las violaciones prácticamente no las vemos nosotros, se van a los tribunales ordinarios y ya son parte de partes interesadas, es decir, los actores que tienen interés, que se ven lesionados, que se ven agraviados por el ejercicio que otro comete en su violación. Nosotros lo que tenemos es el organismo rector para la gerencial, la titularidad del derecho, la creatividad del derecho, otorgarle. Ahora, las violaciones se van a la justicia ordinaria, los tribunales ordinarios. ONAPI tiene un doble grado de jurisdicción que conoce la diferencia, los diferendos, las contestaciones que se dan entre los mismos interesados, pero que no tienen que ver con violaciones, sino con el uso común que una persona puede darle a un nombre, a una patente, a una marca, y que una persona entiende que está siendo lesionada, que está siendo agraviada. Entonces nosotros conocemos eso en dos instancias que tenemos de carácter contencioso administrativo jurisdiccional, que la conocemos nosotros internamente. Vamos a hablar de eso, de las violaciones más adelante y de qué dice la ley en cuanto a uno y en cuanto a otro, pero vamos a hablar ahora del derecho de autor y sí nos gustaría saber, porque estamos hablando de obras literarias, obras artísticas y por último científicas. Esas son las tres calificaciones. Están los derechos y los derechos conexos. Es un poquito complejo para la gente, pero mucha gente entiende, o sea, en muchos países cambia el derecho que tiene una persona a su propia obra, durante cuántos años lo tiene y qué implica eso. Y si necesariamente tiene que reconocer esa obra para que inmediatamente sea esa obra suya, un derecho inalienable para el creador de la obra, de cualquier tipo de obra dentro de esos campos. Hábleme un poquito, por ejemplo, cómo es en República Dominicana y nos vamos a Colombia a nivel latinoamericano. Sí, primero dame la oportunidad de agradecerle a Dios la oportunidad de estar aquí con ustedes y agradecerte a ti y a tu staff también por segunda vez que estoy aquí, en lo que estoy en la posición. Déjame explicarte algo. No fue la misma. Gracias a Dios. Gracias, señor. Exacto, no en las mismas condiciones. Mira, el derecho de autor en la República Dominicana es como dice el doctor Ramos. No se ha visto la importancia que tiene, porque realmente los gobiernos no le han dado la importancia que tiene. Pero a nivel mundial, el derecho de autor es igual en todas partes. Sagrado. Sí, es sagrado. Es un derecho que se crea aunque usted no registre y se mantiene aunque usted no registre, porque no es obligatorio el registro. Aunque no registre. Aunque no registre. Eso es importante. Sí. Ahora, si tú tienes un hijo y no lo registras, no deja de ser tu hijo. Pero es bueno registrarlo para que tú le des una fecha cierta y tengas ya un documento que te haga acreedor de que tú eres el propietario. Pero si no lo registro, ¿cómo lo peleo? Bueno, te da más trabajo, pero tú tienes que demostrarlo de que es tu creación. Entonces, el derecho de autor no solamente son obras científicas, todo lo que sea original, creado por ti, que sea de tu creación, que no sea palpable, es derecho de autor. Y los derechos conexos, no, de cualquier índole. Literario. O sea, en la agricultura tenemos derecho de autor. Claro. En todas las materias tenemos derecho de autor, en todas las materias. Y el derecho de autor nos compete a todos, porque todos utilizamos lo que es el derecho de autor todos los días. Pero lo que tenemos no sea a la mano en un tangible, celular. aunque no se haya publicado. Aunque no se haya publicado, aunque no se haya divulgado, porque es el derecho de autor que tú creas. Yo agarro un libro aquí ahora, un papel ahora mismo, y te escribo una poesía, eso es mío. Pero no una idea, no una idea. La idea no. No, Las ideas son otras cosas. Okay. Son
creaciones, todo lo que es creativo y que tú puedes en un momento determinado, o sea... Materializar. Bueno, materializar no, porque tú materializas los inventos, sino que tú puedes en un momento determinado, o sea, divulgarlo, o sea, hacerlo público. Porque tú tienes algo aquí que tú escribes ahora mismo y si yo no lo publico, es mío y se queda conmigo. Y las cosas que están, que existen, frases o que son del uso de nuestra lengua y de repente la utilizamos para identificar un producto o algo de nuestra creatividad, ¿ya eso es de nosotros eso pertenece al idioma? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Hay muchos que son de dominio público. Hay muchos que son de dominio público, pero hay frases tan cortas y tan pequeñas que pasan a ser parte del derecho de autor. Por ejemplo, una persona que tenga una publicitaria que cree una publicidad para promover a Rappi. Pero con coco. Pero con coco, por ejemplo. ¿La tienes registrada? Por ejemplo, para los coquitos, todas esas cosas que decía Pochi, que todavía la dice porque él está intentando otra vez. Y algo que me preguntabas sobre los derechos conexos. Todo lo que es derecho de autor es lo que es creado de manera original por alguien, pero el derecho conexo son los intérpretes, artistas y ejecutantes de esas obras. Por ejemplo, yo escribo una canción, pero Pochi la canta. Pero además de Pochi están los músicos, ahí está el arreglista. Y además del arreglista están todos los que tienen que ver con la partitura y ese tipo de cosas, con lo que escriben la música. ¿Y quién cobra por eso? Para eso es que tenemos a Pochi aquí. Ustedes no trajeron a Pochi para decir, yo no le voy a quitar el protagonismo a Pochi, pero sí está en la sociedad de gestión, que es precisamente la parte que le corresponderá a Pochi contestarles. En América Latina, don Fernando, estamos detrás con relación a Europa y Estados Unidos, porque empezamos un poco más tarde, o estamos a la par. ¿Qué ocurre con el tema del derecho de autor? Un país como Colombia es uno de los países más ricos en producción para derecho de autor, tanto artística, literaria, científica, de nuestra América. Mira, yo diría que la legislación latinoamericana está al día. Por supuesto que siempre es susceptible de retoques y de mejoras, pero no solo llegó antes que muchas legislaciones europeas. Nosotros tuvimos las primeras leyes de derechos de autor en 1834, Chile, Colombia, 48 México, y dijéramos en la región hay 17 países que han elevado como República Dominicana a canon constitucional la protección de los autores y de los inventores. ¿Solo 17? 17 países. ¿Cuáles no? Los países que tienen constituciones que no han revisado todavía, que no han modernizado, no han logrado establecer como un principio constitucional la protección de los autores y de los artistas. Pero son realmente muy pocos. Pero la gran mayoría de los países grandes de nuestra región lo tienen. Y en el mundo más o menos unos 140 países que han elevado también a canon constitucional la protección de la propiedad intelectual. El tema en América Latina, como tantas otras cosas, es la observancia, es el cumplimiento. Exacto. Es decir, tenemos mucha normatividad, tenemos un compromiso político, económico, social con los autores, con los inventores, pero de ahí a que haya una observancia es muy complicado. Y hoy en día con el tema del Internet se ha extrapolado y se ha aumentado catastróficamente el uso indebido, porque anteriormente la piratería de un libro o la piratería de una obra audiovisual o de una obra musical implicaba una serie de pasos y dijéramos hasta de inversiones que tenían que hacerse tanto por el pirata como el usuario normal y corriente. Hoy en día al alcance de un clip está la obra y hoy tenemos un mundo interconectado mundialmente, pero un internauta menos dispuesto a pagar o a pagar menos. Y dentro de los internautas encontramos grandes usuarios. Encontramos a los hoteles, encontramos a los bares, a muchos sitios públicos que no quieren pagar, que no desean pagar. Y ese es un dolor de cabeza en América Latina. Nadie quiere pagar. Streaming, por ejemplo, el streaming, en el último estudio, no el estudio de este año, el estudio del año pasado de la ISPI, que es la Federación Internacional de Productores de Música, ponía a América Latina como la región del mundo que más streaming hacía. ¡Wow! Sí, quizá porque mucha gente en todos nuestros países tiene un teléfono celular y todos tendrán una conexión legal, al parecer no. Y hoy en día la figura del stream ripping, que es extraer las secuencias de Netflix o de Spotify o plataformas como esta, es muy común en nuestra región. Somos astutos. Sí. Lo tenemos al alcance de un clic y la gente ha identificado esto como que
como está al alcance de un clic, dicen es free o es gratis. Exacto. Y no es así. Diana, Bueno, deja sí, la pregunta. Justamente con el uso del Internet, las redes sociales, canales, por ejemplo, como YouTube, cuando tú usas la propiedad intelectual, ya sea musical, por ejemplo, yo pongo una canción de Lady Gaga y se la pongo a un video que yo hice y lo subí a YouTube, la misma plataforma me tumba el video porque esa canción tiene derechos. Pero claro, eso está registrado en países como Estados Unidos, ¿verdad? En Norteamérica. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual de los dominicanos? Y ahí me gustaría que entrara Pochi cuando regresemos. Ese uso que se da masivo a través del Internet, del Instagram, del Facebook, del YouTube, de obras realizadas por autores dominicanos. Cuando regresemos después de la pausa y sus comentarios en Instagram o en Twitter sobre este tema tan interesante, ya volvemos. Esta noche María Cela. Seguimos hablando de derecho de autor, propiedad intelectual. Diana, repite resumidamente la pregunta que dejaste antes de la pausa. Sí, preguntaba cómo se protege el derecho de autor en Internet, en redes como Instagram, Facebook, en los canales de YouTube, de las obras de los artistas dominicanos, ya sean las obras musicales e incluso hasta de programas de televisión como este mismo, que mañana cualquiera puede tomarlo y subirlo a su canal de YouTube completito, igualito, sin Aquí punto y nos lo han hecho, ¿eh? Y cobrar Nos lo han los hecho. views. que nos ha pasado. Exacto. Algunos nos piden permiso y le concedemos el permiso, pero hay otros que lo han hecho sin nuestra autorización. Pochi. Bueno, primero, buenas noches y me siento honrado de estar con personalidades tan importantes Oye, como ustedes. Vamos entonces. ¿Quién no es importante? Aquí usted es muy importante. No, lo que pasa es que el doctor Ramos, el doctor Gonel y el doctor Zapata y ustedes dos. Son autoridades en el tema, pero Sí. tú eres protagonista de este tema. Bueno, vamos a ver. Hoy día, cuando tú creas un contenido, tú lo subes a las plataformas digitales o a esa plataforma como YouTube, que es la más popular. Sí. Entonces tú tienes que registrar quién es el autor de ese contenido, todos los datos que te solicitan. Si tú das un dato falso que no es, y yo soy el dueño de ese contenido, pues la misma plataforma te da la opción para tú poder escribir y notificar de que te están usurpando un derecho dentro de esa plataforma. Sí. Y automáticamente la misma plataforma pone ese contenido, lo para o lo tumba, como se dice popularmente, hasta que el conflicto no se dirima y tú puedas demostrar que es tuyo realmente. Para ello, entonces, subirlo hacia el autor real. Ok, hablábamos fuera del aire también que qué pasa si nadie notifica a YouTube. El que subió el video, YouTube paga por views, Claro. sobre todo, al que sube el video. ¿Seguirá cobrando esos views? La monetización. Monetizando con el video que le pertenece a otra persona, porque esta persona ni se ha enterado que su trabajo está en YouTube. Sí, lo que sucede es que cuando tú lo subes a YouTube y estás monetizando, está estafando, porque el contenido no es tuyo. Sí. Y de eso está lleno las plataformas. Hay muchísimas personas que están subiendo contenido sin ser ellos los dueños de ese contenido. Tú eres que tienes que estar en la observación para darle la vigilancia de que no te estén tomando un contenido tuyo para tú notificar inmediatamente, lo paran. Y ese dinero que ya ellos le han dado a esa persona, entonces ellos lo paran de contabilizar. Pero eso se quedó sí, con lo que... pero le dan un seguimiento, como le llaman, una especie de policía digital, le dan un seguimiento hacia otros reportes económicos que le van a hacer y se los retienen. ¿Y localmente la onda media por mí si YouTube no me resuelve el problema? No. ¿O a dónde me dirijo? No. Voy. En el entorno digital, nuestra legislación todavía no ha legislado el entorno digital, que es una de las cosas que me gustaría, aprovechando este foro, para que actualicemos eso, porque es una falta, un llamado al Congreso de la República que nos pongamos las pilas. Déjame aprovechar también y decirle algo importante. La ONDA es regulador de la sociedad de gestión, pero las sociedades de gestión
son entidades privadas que la ley faculta para que hagan la recolección del dinero que le corresponde a los autores, intérpretes y ejecutantes. Entonces, la ONDA simplemente es un intermediario en el caso de que haya un conflicto entre las sociedades, entre las personas, entre todo lo que tenga que ver con derecho de autor. Pero la ONDA no toma decisiones con relación a eso, ni es, no, espérate, que es muy importante lo que estoy aclarando, porque se conoce en la República Dominicana, entera todo el mundo cree que la ONDA es la que cobra, y creen que es peor, que es un impuesto. No. Es que la ley faculta a las sociedades de gestión para que éstas puedan cobrar las famosas regalías que ustedes conocen. Eso sale de ahí, del cobro de la vamos a hablar de eso ahora. Ustedes lo que hacen es mediar en conflictos, pero igual que YouTube lo hace, igual que lo hace Google. Google tampoco es el que impone el castigo. Esos son los tribunales, en todo caso. La ley nos faculta incluso a la ONDA como porque podemos intervenir a nivel también de arbitraje, que es un asunto que nos está ayudando ya en un tribunal. No, la ONDA la ONDA puede hacer la resolución de conflictos, además de mediación, pero la ley nos faculta para tener arbitraje. Ahora vamos a prepararlo gracias a la OMPI, y una de las cosas que está don Fernando aquí es justamente esa. Para colaborar y asesorarlos en eso. Pero hay una cosa importante con relación a lo que decía Diana, los royalties y lo que ustedes estaban mencionando. La música que suena en nuestro país, como en otros países. Por ejemplo, si se hace una actividad privada y se pone música de ustedes, una actividad pública, y se usa también en una discoteca, que se ponen también temas de todos ustedes, en un video, de repente, que ponen un merengue de cualquiera de ustedes, en un video que ponga uno en Instagram o que ponga uno en YouTube. En los supermercados, cuando uno camina, se escucha música de todo tipo. Vamos a aclarar ese punto. Vamos a poner el ejemplo. Lo primero es que el hecho de que la música se haya convertido en intangible nos da una especie como de gratuidad, como que como tú no lo tocas, el físico te da como ese derecho de que esto es mío. Al tú no tocarlo, tú sientes que es de todo, pero en la música hay una cosa, tú compras un CD, ese CD es tuyo el objeto, más no el contenido. Tú lo puedes usar, ese contenido, para oírlo como uso privado en tu casa o en tu carro. En mi casa en una fiesta, por ejemplo. Sí, pero cuando tú tomes ese mismo CD que compraste, ese objeto, con el contenido que no es tuyo, tú lo tomas y lo pones en una discoteca, el mismo CD, ya eso adquiere otra categoría, adquiere una categoría de comercializar ese contenido. ¿Ustedes cobran de las discotecas? ¿Las sociedades de autores? Todas, aquí en el país. Igual pasa en la clínica, así pasa en los restaurantes. Y aquí tú tienes que ver, ¿qué cobramos? ¿Cómo cobramos? ¿Qué se cobra? ¿Cuánto se cobra? Los royalties. Vamos a ver. Nosotros tenemos un tarifario que con un estudio econométrico que hacemos nos dice el valor de la música dependiendo la incidencia. ¿Cuál es la incidencia? La música no es lo mismo para una discoteca que para un restaurante. Un restaurante, la música es un asunto ambiental. Pero una discoteca es un asunto primario. Sin música no hay discoteca. Entonces, ¿qué pasa? Ya eso adquiere un valor de la música. ¿Quién prepara ese tarifario? Nosotros le hacemos una propuesta a la ONDA. La ONDA es quien oficializa con acuerdos con los sectores de los hoteles, de los restaurantes, de todos, se juntan y llegan a ese acuerdo y se oficializa esa tarifa. Entonces, esa tarifa a nosotros, los artistas o los autores o los músicos o los productores de cine, los actores, de software, de juegos electrónicos. Con esa tarifa, nosotros, quien utilice esos contenidos, entonces nosotros vamos y le cobramos. Cuando esa persona fallece, el autor, los royalties o los derechos pasan a sus hijos o a quien sea que tenga tiempo? ¿Por cuánto tiempo en República Dominicana? 70 años. Después de la muerte. Después de muerte. No importa que haya fallecido joven como que haya fallecido muy después bien. de la muerte. Por ejemplo, Johnny Ventura comienza a partir del 1 de enero a contarse 70 años para que tanto sus hijos, sus nietos, todos sus herederos puedan disfrutar de y las personas que fallecieron muy jóvenes, pero que tuvieron una gran producción artística, los veintitantos. Igual 70 años. Igual sus herederos. Pero es injusto, debería ser más tiempo. En otros países es más tiempo. No, precisamente la que porque tiene mayor tiempo es Estados Unidos ahora mismo, si no me equivoco. 150 años, estaba yo leyendo. Pero Estados Unidos tiene tengo una inquietud. 70 para las obras simples, 95 para las obras de colaboración y 105 para las obras colectivas. 105 para obras colectivas. Ok. Y México,
Tengo una pregunta, Pochi. ¿Cómo se determina la distribución de esos royalties entre los artistas? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú pegues un merengue ahora para Navidad y que ese sea el merengue de la Navidad y suene en todas partes, a una canción que suene una Excelente o dos veces, pregunta. ¿no? Mira, nosotros hacemos mensualmente, tenemos una empresa que hace un monitoreo para radio y un monitoreo para hoteles y así mismo monitoreo para restaurantes. ¿Y cómo monitorean hoteles y restaurantes? Bueno, hay aparatos que se colocan en la zona donde hay música, en piscina o en discoteca. Con permiso de los dueños de la propiedad. Con permiso, exacto. Y ahí entonces se registran las canciones se registran y ese monitoreo, porque no es lo mismo, a veces suenan música en hoteles, pero no suenan así en discotecas, pero no suenan así en restaurantes. Maridalia suena muy bien en restaurantes, pero no suena a lo mejor en discoteca. Entonces, nosotros vemos qué se cobró en el rubro discoteca, qué se cobró en el rubro de hoteles, y ahí se hace la distribución con los monitoreos. Un ejemplo de un tema, porque eso no tiene que ver con si el artista es más popular o menos popular, más famoso o menos famoso. O sea, me imagino que hay un fee regular, ¿o no? No, por la cantidad de sonada. El monitoreo te da cuántas veces sonó ese tema en la radio, ejemplo. Y con tantas emisoras, nosotros monitoreamos. No es lo mismo una emisora, vamos a suponer, como Disney, que te pone mucha música internacional, a una emisora de Santiago que te pone mucha música nacional. Pero en los restaurantes y en esos sitios, por ejemplo, una piscina de un hotel o en lugares así, o sea, ¿cuánto se cobra? Entonces ustedes no tienen que trabajar nada más cobrando sus royalties. Lo que pasa es que somos muchos, nosotros cobramos el dinero de los artistas nacionales y los internacionales. Desde Michael Jackson hasta Palito de Coco, nosotros los representamos en el país. O sea, son muchos artistas. Entonces, ¿cómo se distribuye ese dinero? Cantidad de sonadas. Por ejemplo, vamos a ver, Chucky Acosta, el conjunto Quisqueya. Te voy a poner ese. Ahora en Navidad. En Navidad. El primer reparto, que es de enero a julio, a lo mejor Chucky Acosta no se lleva nada en ese reparto. Pero en el reparto del segundo semestre con Navidad, por la Navidad, se lleva una gran cantidad de dinero. Wow. Okay. ¿Entiendes? Una preguntita que nos quedó antes de volver, y también Camila tiene otra, es en los videos, en las obras literarias, en los videos de los artistas y en las canciones, ¿se pueden usar acordes en un video? Por ejemplo, X cantidad de acordes, aunque sean de otra canción, se puede poner en una canción. En un video que uno use, puede usar material de un reportaje o de un video musical de un artista que tiene derecho. ¿Qué cantidad de tiempo? En fin, todos esos detallitos cuando regresemos después de la pausa sin tener que ser penalizados por la violación. Cuando regresemos, ya volvemos. Tenemos ya muy poco tiempo y muchísimas preguntas que nos quedan a nosotros y que quedan en ustedes también, pero yo decía, en el internet, ¿cuántos segundos se puede usar de un reportaje, de una canción en un video nuevo? Hay mucha gente que está teniendo sus canales de internet, de YouTube hoy día y no sabe cuánto puede utilizar. Si va a hablar de un artista, cuántos segundos de su canción o cuántos segundos de un reportaje que ha hecho otra persona, de imágenes que son propiedad de otra persona. Si en una novela que se escribe se puede usar un personaje con un nombre real sin consultarle, aún cambiando los hechos de su vida. Aquí hubo un problema con la fiesta del chivo de Vargas Llosa. Hubo una rebelión de un grupo de personas que se sintieron ofendidas por el cambio y no pedirles autorización. Dígame usted, don Fernando. El derecho a autor en el mundo entero convive en equilibrio y en balance con los intereses de determinados sectores, como la educación, la ciencia, la cultura, la información. Entonces usted necesita aquí hacer está haciendo una información sobre Poche Familia. Y entonces, pues, ¿cómo no hablar, al hablar de él, no tocar su música? Exacto. Usted lo puede hacer, hay unas limitaciones porque usted está en función de informar. Ahora, lo que el juez determina en un caso especial es que el uso que usted hubiera hecho de la obra tiene que ser un uso justificado por el fin que usted se propone. Pero se está monetizando ese canal. No importa, por supuesto que sí. ¿Se puede poner más de 8 segundos? No, usted por eso, la ley lo que dice es que esté justificado por el fin que se propone. Y si el fin propuesto por usted es
informar sobre la vida de Pochi, ¿cómo no va a mencionar sus obras musicales? Y yo puedo poner esa obra, aunque la haya cantado otro artista, por ejemplo, y poner más de 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos, no me van a tumbar el video. Eso va a depender del uso. Va a depender del uso. Si usted va a hacer, por ejemplo, una fiesta a base de hablar de los artistas, por supuesto que está haciendo una utilización simulada. Pero si está informando, no, por ejemplo, no tiene ese problema. les voy a decir algo y así voy a aprovechar para Diana. Hoy le hicimos un reconocimiento a algunos periodistas dominicanos que son escritores. Así es. Y Uchi Lora, que todo el mundo lo conoce como periodista, pero es compositor de muchas canciones. No solamente es décimas, no solamente... O sea, así es. Hay una canción preciosa que hoy, mientras estuvimos hablando de él, se llama De la Loma del campo, de la Loma al mar. Una canción preciosa que le canta Johnny Ventura. La cantaba Johnny Ventura, pero la escribió Uchi Lora. Hoy le hicimos un reconocimiento para que la gente sepa que Uchi Lora y otras personas que reconocimos también, pero Uchi además de ser periodistas, Uchi Lora. Por esa canción y Johnny también. Sí. Cada vez que suena. Claro. Los el dos. autor. ¿Quién cobra más? Mira, el autor legalmente. El que la escribió. Debería ser así. Debería. O sea que no es. El autor es Uchi y cobra por eso. Pero también cobra Johnny Ventura. ¿Pero cuál debe cobrar más? Para mí. Es un pleito que hay casado con los autores. Él no te lo va a decir. Él no te lo va a decir. Pero también cobra, que es muy importante que se sepa, cobra también los músicos. Cada músico que participó en esa grabación cobra. En Colombia los autores el 60, los intérpretes el 40. Bien, así es como debe ser, porque es propiedad intelectual. Pero recuerda también algo. Déjame defender esta parte. Recuerda una cosa. Tú escribes la canción y yo creo que es un aporte extraordinario. Pero mi voz, pero también la marca, pues tus negocios. Pero con Coco. El que canta, el que mercadea su imagen para que suene ese tema, para que se comercialice, eso también es un aporte. Alejandro sin Rafael y Rafael sin Manuel Alejandro. Entonces, voy a hacerte una pregunta. Tú has tocado un tema de profundidad. Tú escribes un tema y tú quieres que te lo cante Shakira por lo que ella genera en términos de mercado. Sí. Pero tú se lo puedes dar a Juancito Pérez que lo cante también. ¿Te genera lo mismo? Cuando es una creación científica para el bienestar general de la sociedad, como las vacunas del COVID, que la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se liberen esas patentes, porque así los países más pobres, a donde no llegan las vacunas, pueden conseguirlas. ¿Qué pasa ahí? Rapidito que nos van a cortar. En República Dominicana el derecho a la salud es un derecho fundamental. Así es. Claro. De manera pues que todo lo que tenga que ver con la salud debe ser de uso común, uso público y de interés general. O sea que en nuestro país todavía no tenemos un registro, una patentados, pero sí algo medicamento. Tiene que ver un medicamento, pero tiene que ser de interés general porque la salud es un derecho fundamental. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este espacio. Diana, un saludito allá en Toronto, a ti, a tu esposo y a tus hijos, y a todos ustedes. Gracias, como siempre, por su participación, sobre todo en la mesa, con todos sus comentarios que no pudimos compartir por la falta de tiempo. Ya vieron qué interesante este tema y cuánto hemos aprendido. Ese es nuestro propósito. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Hasta mañana.